Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver plexo braquial, tema que corresponde a la clase de hombro. Antes de empezar, vamos a ver los objetivos de esta clase, que son explicar qué es un nervio espinal, describir la formación del plexo braquial y enunciar sus ramos colaterales y terminales. Bueno, antes de empezar a describir el plexo braquial, que es un tema fundamental para el parcial de locomotor, y es un tema fundamental de anatomía, primero nosotros tenemos que entender qué es un nervio espinal, ¿sí? Para entender de dónde está saliendo este plexo braquial. Entonces nosotros en esta imagen acá tenemos la médula espinal. La médula espinal se va a dividir en una porción anterior que va a ser motora y una porción posterior que va a ser sensitiva. De la porción anterior motora van a salir raíces anteriores que también son motoras. Y de la porción posterior van a salir raíces que van a ser sensitivas. La raíz motora y la raíz sensitiva, ¿sí?, se unen y van a formar en conjunto un nervio espinal. ¿Sí? El nervio espinal, como tiene el componente tanto motor como sensitivo, va a ser un nervio mixto. Esto quiere decir que tiene componente tanto motor como sensitivo. Si nosotros vemos acá, esto es un corte horizontal, ¿sí? Que vemos se cortó una vértebra, eh, y vemos acá cortada la médula espinal, y vemos lo mismo, vemos esto es anterior, esto es posterior, entonces vemos que de la médula espinal sale una raíz anterior y una raíz posterior. Ambas se unen y forman el nervio espinal, ¿sí? El nervio espinal va a salir de este conducto vertebral donde está metida la médula mediante los forámenes de conjunción que nosotros ya vimos en la parte de dorso. Entonces sale este nervio espinal y una vez que sale del foramen de conjunción se va a dividir en dos ramos. Vamos a tener un ramo posterior que va a ir a inervar todos los músculos del dorso y nos va a dar un ramo anterior. Este ramo anterior va a ir a inervar toda la región anterior del cuerpo, ¿sí? Como es, por ejemplo, los miembros superiores, los miembros inferiores, tórax, abdomen, ¿sí?, pelvis, y todas las vísceras que nosotros tenemos en estas cavidades, ¿sí? Estos nervios espinales, estos ramos anteriores de los nervios espinales, son los que van a formar plexos. Un plexo es un entrecruzamiento de varios nervios. Y vamos a ver que estos nervios anteriores, estos ramos anteriores de los nervios espinales, son los que van a formar los plexos, ¿sí? Los ramos posteriores se van a inervar todo lo que es la región del dorso del cuerpo. Entonces, cuando nosotros aplicamos todos estos conceptos a lo que es el plexo braquial, que es el tema que nosotros vamos a centrarnos en esta clase, nosotros vamos a decir que el plexo braquial es el entrecruzamiento de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. ¿Sí? Es el entrecruzamiento de los ramos anteriores, ¿sí? No de las raíces anteriores, como suelen decir mucho en el examen, porque las raíces anteriores son motoras, ¿sí? Pero los ramos anteriores de los nervios espinales son mixtas, ¿sí? Entonces se entrecruzan dos nervios que son mixtos, que tienen tanto componente motor como componente sensitivo. Entonces, nosotros vamos a tener que el plexo braquial, retomando, ¿sí? El plexo braquial es el entrecruzamiento de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. Entonces, ¿cómo se va a formar este plexo braquial? Yo lo voy a ir marcando todo con color. Nosotros tenemos que este es el ramo anterior de C5. El ramo anterior de C5 se va a unir con el ramo anterior de C6. Y esa unión
nos va a dar un tronco, ¿sí? Esta unión de estos dos ramos anteriores nos da un tronco. Entonces, a esta altura nosotros vamos a tener dos troncos. En este caso nos va a dar lo que es el tronco superior. Después, con otro color, vamos a ver que el ramo anterior de C7 va a venir solito por acá y nos va a dar lo que es el tronco medio. Después vamos a ver con otro color que el ramo anterior de C8 y el ramo anterior de T1, ambos se van a unir y nos van a formar el tronco inferior. Entonces tenemos tres troncos, superior, medio e inferior. Repasamos, el superior se forma por la unión de C5 con C6, el medio se forma por C7 y el inferior se forma por la unión de C8 con T1. Estos troncos, los tres se van a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior. ¿Sí? Los tres se dividen en un ramo anterior y un ramo posterior. Entonces vamos a ver que todos los ramos posteriores de estos troncos, si nosotros los seguimos, van a formar un fascículo, ¿sí? Se van a unir los tres ramos posteriores de los tres troncos y van a formar un fascículo que nosotros lo conocemos como fascículo posterior. ¿Sí? Entonces, repasamos de nuevo el ramo posterior del tronco superior, el ramo posterior del tronco medio y el ramo posterior del tronco inferior, me van a dar el fascículo posterior. ¿Sí? Lo llamamos posterior porque se encuentra posterior a la arteria axilar. ¿Sí? Cuando nosotros lo veamos esto todo junto, vamos a ver la relación que tiene con la arteria axilar. ¿Sí? Acá le pongo F para ver que acá estamos a nivel de los fascículos. Ahora, los ramos anteriores de estos nervios espinales, vamos a ver que los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio se van a unir y me van a formar el fascículo lateral. Y ahora, el ramo anterior del tronco inferior va a seguir solito y me va a formar el fascículo medial por sí solo. Entonces, hasta acá hacemos un repaso. Los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio me van a formar el fascículo lateral. El tronco inferior, el ramo anterior del tronco inferior, me va a formar el fascículo medial. Y los tres ramos posteriores de los tres troncos me van a formar el fascículo posterior, que es posterior por la relación que tiene con la arteria axilar, ¿sí? Lo mismo pasa con los fascículos lateral y medial, ¿sí? Son medial y lateral a la arteria axilar. Entonces, una vez que ya vimos los fascículos, vamos a ver los ramos terminales que nos van a dar estos fascículos. Entonces, vamos a ver que del fascículo lateral nos va a salir un ramo terminal, que es el nervio músculo cutáneo. Y del fascículo lateral también va a salir una raíz o un ramo lateral para formar el nervio mediano.
Después vamos a ver, por otro lado, vamos a ver que el fascículo medial nos va a dar el nervio cubital y nos va a dar finalmente esta raíz o ramo medial para terminar de formar el nervio mediano. Y después, finalmente, del fascículo posterior va a salir este nervio que es más superior y más chiquito, que va a ser el nervio axilar, y otro ramo que es más inferior y más grande, que es el nervio radial. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el plexo braquial y con sus ramos terminales. Entonces, repasamos nuevamente. C5, el ramo anterior de C5, se une al ramo anterior de C6 y me forman el tronco superior. C7 por sí solo forma el tronco medio, C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Los tres troncos superior, medio e inferior se dividen en un ramo anterior y un ramo posterior. Los tres ramos posteriores van a formar el fascículo posterior, del cual van a salir los nervios axilar y radial, y los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio van a formar el fascículo lateral. Del fascículo lateral va a salir el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. El ramo anterior del tronco inferior va a dar va a formar por sí solo lo que es el fascículo medial, y del fascículo medial va a salir el nervio cubital y la raíz medial del nervio mediano. Y con eso terminamos de describir lo que es el plexo braquial. Entonces vamos a hacer un resumen de los ramos terminales del plexo braquial. ¿Sí? Los ramos terminales del plexo braquial son muy importantes porque van a ser nervios que van a inervar todo el miembro superior. ¿Sí? Nosotros le decimos ramos terminales porque son nervios que nosotros vemos que continúan el trayecto del plexo braquial. ¿Sí? Entonces los ramos terminales que nosotros tenemos son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio axilar y el nervio radial. Tengo dos nervios, ¿sí?, que están puestos como entre asteriscos, que son el nervio cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo. ¿Sí? Esos son nervios que hay bibliografías que los consideran como ramos terminales y hay bibliografías que los consideran como ramos colaterales. ¿Sí? Esto depende siempre de la bibliografía que utilicen en cada cátedra. Nosotros los ramos terminales, si bien son muy importantes porque van a inervar eh, todo el miembro superior, ¿sí? Los vamos a ir viendo con las siguientes clases. Y ahora nos vamos a centrar principalmente con los ramos colaterales, inervar todos los músculos que nosotros vimos ahora en todo lo que era hombro, ¿sí? Y únicamente vamos a ver acá al nervio axilar dentro de lo que es axila. El resto de los nervios los vamos a describir a medida que avanzan las clases. Bueno, entonces los ramos colaterales, dependiendo de la bibliografía, hay algunos que los dividen en nervios colaterales anteriores porque nacen del fascículo medial y lateral, y hay otras bibliografías que no hacen esta división, ¿sí? Yo acá los voy a dividir en ramos colaterales anteriores y ramos colaterales posteriores, porque así es más fácil describirlos por grupos, ¿sí? Pero esto no quita que otras bibliografías los digan todos juntos, ¿sí? O no los separen en anterior y posterior, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con los ramos colaterales anteriores del plexo braquial, que van a ser tres. Tenemos el nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial y el nervio del músculo subclavio. Entonces, vamos a pasar a ver estos
tres nervios. Nosotros tenemos que el nervio pectoral lateral es un nervio que va a nacer del fascículo lateral y va a inervar al músculo pectoral mayor, ¿sí? Únicamente inerva al músculo pectoral mayor. Por otro lado tenemos al nervio pectoral medial, que nace del fascículo medial del plexo braquial, y este nervio va a inervar a los dos músculos pectorales. Va a inervar tanto al pectoral mayor como al pectoral menor. Y por último tenemos al nervio del músculo subclavio, que puede nacer del fascículo lateral del plexo braquial o de la división anterior del tronco superior, y va a ir a inervar al músculo subclavio. Bueno, entonces vamos a ver ahora los tres ramos colaterales anteriores del plexo braquial. Tenemos acá en transparencia lo que es el músculo pectoral, creo que es el músculo pectoral mayor, y después por abajo de este pectoral mayor teníamos a los otros músculos, el pectoral menor, y ahí abajo tenemos a lo que es el músculo subclavio. Entonces, como nosotros dijimos, vamos a tener al nervio pectoral lateral, que es este que está acá, que nace del fascículo lateral, que va a inervar a todo el músculo pectoral mayor. Y después, por otro lado, tenemos acá este nervio, que es el nervio pectoral medial, que nace del fascículo medial, ¿sí? Todo esto que está acá es el fascículo medial del plexo braquial, y va a inervar a estos dos músculos, ¿sí? Tanto al pectoral mayor como al pectoral menor. Y después, por último, si sacamos el pectoral mayor y nos centramos un poco más en el músculo subclavio, ¿sí? Le hacemos un poco de zoom, vemos este ramito que viene acá, que puede nacer o bien del fascículo lateral o bien de la división anterior del tronco superior. ¿Sí? Vemos que nace bien de arriba, ¿sí? Esto es C5, C6 y esto es el tronco superior. Y ese va a ser el nervio para el músculo subclavio. ¿Sí? Con eso terminamos con los ramos anteriores del plexo braquial. Bueno, pasamos ahora a ver a los ramos colaterales posteriores del plexo braquial. ¿Sí? Esto también depende de la bibliografía. La mayoría, lo que se dice es que estos nervios colaterales posteriores en su mayoría nacen del fascículo posterior. ¿Sí? Algunos pueden no nacer del fascículo posterior, pueden nacer también de la cara posterior de los troncos. ¿Sí? Y estos ramos colaterales posteriores van a ser el nervio supraescapular. Después vamos a tener al nervio subescapular. Tenemos dos nervios subescapulares, ¿sí? Uno superior y uno inferior. Tenemos después a lo que es el nervio tóraco dorsal. Tenemos el nervio para el músculo redondo mayor, ¿sí? Este nervio depende de la bibliografía, ¿sí? Hay bibliografías que lo mencionan y otros dicen que no existen. Después tenemos al nervio torácico largo y finalmente el nervio dorsal de la escápula. Entonces ahora vamos a pasar a ver bien qué es lo que inervan estos nervios. Arrancamos primero por este lado. Tenemos este nervio que es el nervio supraescapular. El nervio supraescapular nace del fascículo posterior, por eso es un nervio colateral posterior del plexo braquial, y tiene un trayecto bastante particular. Este nervio sale del plexo braquial y una vez que sale se va a meter por lo que es la escotadura de la escápula, ¿sí? Que junto con el ligamento transverso superior de la escápula se transforma en un foramen osteofibroso, ¿sí? Y por ahí, por dentro de este foramen osteofibroso, va a pasar este nervio que se llama supraescapular. Una vez que pasa por este foramen, entra ahora a lo que es la fosa espinosa, como ya está de paso, va a inervar al músculo supraespinoso. Después va a pasar por debajo del ligamento transverso inferior de la escápula y medial a la espina de la escápula, y entra ahora en la fosa infraespinosa, ¿sí? Y de nuevo
como ya está en la fosa infraespinosa, inerva al músculo infraespinoso. ¿Sí? Entonces, esto es principalmente lo que inerva el nervio supraescapular. Bueno, entonces pasamos a ver bien lo que es el nervio supraescapular, ¿sí? Es un ramo colateral posterior, por lo que pueden hacer del fascículo posterior, o también pueden hacer de la cara posterior de los troncos, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros acá tenemos el tronco superior, y vemos que la cara posterior del tronco superior, en este caso, en este atlas, ¿sí? Está saliendo lo que es el nervio supraescapular. Entonces, como yo ya había mencionado, vemos el nervio supraescapular, ¿sí? Que pasa por esta escotadura de la escápula, transformada en foramen osteofibroso por el ligamento transverso superior, y llega entonces a la fosa supraespinosa, donde inerva al músculo supraespinoso, y después vemos que va a pasar eh, medial a la espina de la escápula para así alcanzar la fosa infraespinosa y así inervar al músculo infraespinoso. ¿Sí? Aparte de inervar estos dos músculos, puede dar algunos ramitos para inervar al ligamento coracoclavicular y algunos ramitos para inervar lo que es la articulación del hombro. ¿Sí? Entonces con esto terminaríamos con lo que es nervio supraescapular. Bueno, el segundo nervio que vamos a ver va a ser el nervio subescapular, los cuales son dos nervios subescapulares. Tenemos uno superior y uno inferior. Y estos nervios pueden nacer del fascículo posterior o bien pueden nacer de la cara posterior del tronco superior. ¿Sí? Esto depende de la bibliografía. Hay bibliografías que dicen que nace del fascículo posterior, como por ejemplo Rubier, y otros dicen que nace de la cara posterior del tronco superior. ¿Sí? Entonces, estos dos nervios van a ir a inervar principalmente a este músculo que está anterior a la escápula, que es el músculo subescapular, ¿sí? Que tiene el mismo nombre que el nervio. Entonces, no tiene mucha más ciencia que esto. Bueno, entonces acá vemos al músculo subescapular, ¿sí? Que ya lo conocemos, y vemos saliendo, en este caso del fascículo posterior, vemos saliendo estos dos nervios que tenemos acá, que son los nervios subescapular superior y el subescapular superior y subescapular inferior, ¿sí? Este que está acá es el subescapular superior y este que está acá es el subescapular inferior. ¿Sí? Y con eso terminamos con estos nervios subescapulares. Ahora pasamos al siguiente. Bueno, y acá tenemos lo que es el nervio toracodorsal. ¿Sí? El nervio toracodorsal nace principalmente del fascículo posterior, del plexo braquial, y va a venir a inervar al músculo dorsal ancho. ¿Sí? Según Rubier, este nervio toracodorsal solo inerva al dorsal ancho. Según la Target, este nervio toracodorsal no solo inerva al dorsal ancho, sino que también le va a dar un ramo al músculo redondo mayor. ¿Sí? Según Rubier, el redondo mayor tiene su propio nervio, que es el nervio del músculo redondo mayor. ¿Sí? Según la Target, es este nervio toracodorsal el que va a inervar a los dos músculos. ¿Sí? Esto depende de la bibliografía y depende de la cátedra de la que estén cursando, ¿sí? Y su bibliografía correspondiente, pero en definitiva es lo mismo. ¿Sí? Si a mí me dicen que el redondo mayor está inervado por el dorsal ancho, perdón, está inervado por el tórax dorsal, o me dicen que está inervado por el nervio del redondo mayor, ¿sí? Para mí son lo mismo porque los dos libros son bibliografía oficial. Bueno, entonces acá de nuevo, ¿sí? Vemos el plexo braquial
Esto que viene acá es el fascículo posterior del plexo braquial y ese ramito que sale ahí, que ahora está seleccionado con color, es el nervio tóraco-dorsal. ¿Sí? Entonces, si yo doy vuelta y voy a buscar el dorsal ancho, veo como esos ramitos, ¿sí?, que están ahí seleccionados van a llegar a lo que es el músculo dorsal ancho. ¿Sí? Por las dudas, yo dejé acá marcado lo que es el músculo redondo mayor, ¿sí? Para que recordemos que dependiendo de la bibliografía, el nervio toracodorsal puede o no inervar al redondo mayor, ¿sí? Pero esto es una mezcla de bibliografías, ¿sí? Siempre quédense con lo que dice su bibliografía, ¿sí? Es lo mismo y nadie los va a desaprobar por estas diferencias entre bibliografías, siempre que se adapten a lo que dice la bibliografía de su cátedra. Bueno, ahora nos quedan los últimos dos ramos colaterales del plexo braquial, que son el nervio torácico largo y el nervio dorsal de la escápula, ¿sí? El nervio torácico largo es este nervio de acá, que antes era conocido como nervio respiratorio de Charles Bell, ¿sí? Porque antes se pensaba que el serrato anterior, que es el músculo al que va a inervar, era el músculo de la respiración. ¿Sí? Hoy en día se sabe que el músculo de la respiración es el diafragma. Em, y este nervio nace de la cara posterior de los ramos anteriores de C5 y de C6. Y como ya les comenté antes, este nervio va a inervar al músculo serrato anterior. Bueno, entonces acá de nuevo tenemos, esto es el ramo anterior de C5 y vemos como de ahí va a salir este nervio, que es el nervio torácico largo, y vemos cómo alcanza todo lo que es el músculo serrato anterior, ¿sí? Para ir a inervarlo. Bueno, y finalmente tenemos a lo que es el nervio dorsal de la escápula, que pueden hacer de C4 o de C5, y va a inervar dos músculos que nosotros ya conocemos de dorso, que son el músculo elevador de la escápula y a los músculos romboides. ¿Sí? Entonces ahora pasamos a verlo en el Atlas 3D. Bueno, entonces finalmente acá tenemos a nuestro nervio espinal C5 saliendo de su foramen de conjunción. Y vamos a ver acá atrás, saliendo a este nervio, que es el nervio dorsal de la escápula, y vamos a ver cómo alcanza este nervio a los músculos elevador de la escápula, que es este de acá, y a los músculos romboides. Y con esto terminaríamos entonces con los ramos colaterales del plexo braquial. Bueno, y finalmente, antes de terminar, vamos a hablar del nervio axilar, que es un ramo terminal del plexo braquial, pero que inerva músculos de la región del hombro, ¿sí? Por eso lo mencionamos acá. El nervio axilar, como yo ya les mencioné, es un ramo terminal del plexo braquial que nace del fascículo posterior del plexo braquial. Una vez que nace este nervio, automáticamente se va a ir hacia posterior y nosotros lo vamos a encontrar, ¿sí? Se va hacia posterior de la escápula y nosotros lo vamos a encontrar en uno de los espacios escápulo-humerales, más específicamente en el cuadrilátero húmero-tricipital, que estaba delimitado por el redondo menor, redondo mayor, tríceps braquial y húmero, ¿sí? Entonces lo encontramos en este cuadrilátero y cuando pasa por el cuadrilátero le va a dar un ramo colateral para inervar al músculo redondo menor, ¿sí? Entonces el músculo redondo menor está inervado por el nervio axilar. Y finalmente, este nervio axilar va a terminar, ¿sí? Va a dar sus ramos terminales en el músculo deltoides, ¿sí? Se divide en dos ramos terminales,
que van a darle inervación a todo el músculo deltoides. Aparte de estos ramos que da, el nervio axilar puede dar ramos cutáneos para la piel de la región posterolateral del hombro, ¿sí? Y puede dar ramos para lo que es la cápsula de la articulación del hombro. Bueno, entonces acá podemos ver bien cómo esto que es el fascículo posterior, ¿sí? Que nace de los ramos, de los tres ramos posteriores de los tres troncos, ¿sí? Y vemos cómo de este fascículo posterior nace allá en el fondo lo que es el nervio axilar, ¿sí? El nervio axilar, entonces, nace del fascículo posterior y se va hacia posterior, ¿sí? Hacia posterior de la escápula y se va a meter en el cuadrilátero húmero tricipital, ¿sí? Si nosotros lo damos vuelta y venimos a buscarlo acá, tenemos el redondo menor, el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y acá tenemos el húmero. Y vemos cómo el nervio axilar se mete en este cuadrilátero húmero tricipital y le da un ramo a lo que es el redondo menor. Y vemos cómo viene a terminar acá en este músculo que es el deltoides. Entonces vemos cómo viene todo el nervio axilar y termina en el deltoides dando sus ramos terminales. Y con esto terminaríamos entonces con esta clase de nervios. Bueno, entonces como conclusión podemos decir que un nervio espinal resulta de la unión de una raíz sensitiva y una raíz motora, que ambas salen de la médula espinal, ¿sí? Y el plexo braquial surge del entrecruzamiento de los ramos anteriores, ¿sí? No de las raíces, sino de los ramos anteriores de los nervios espinales S5 a T1, ¿sí? Y los ramos del plexo braquial van a inervar todo el miembro superior, ¿sí? Entonces con esto terminamos con esta clase. Espero que les haya servido y nos veremos en la siguiente clase.